Hola amigos, soy Lía Gina y estoy feliz de estar aquí con mis amigos en GFAT. Hoy quiero que empecemos esta charla contándoles una historia que escuché hace muchos años sobre un gran artista y cómo el valor que ese artista le agrega a todo lo que toca producto de su genialidad y su talento. Resulta que hace unos años el gran maestro Pablo Picasso necesitaba mandar a hacer una gran mesa para su casa de campo. Y empezó a buscar dentro de la región un carpintero y lo reunió y le explicó de qué tamaño, de qué altura, de qué forma, de qué grueso de la madera quería la mesa, pero el carpintero no entendía y no le captaba bien la idea. Y el maestro cogió un papel y un lápiz y dibujó la mesa. Y le entregó al carpintero ese dibujo y le dijo: quiero esta mesa en madera de cedro, dime cuánto vale. El carpintero cogió el papel, lo observó en silencio unos segundos y luego le dijo: maestro, no voy a cobrarte nada por este trabajo, solo quiero pedirte un favor, fírmame por favor este papelito. Y esta historia es un ejemplo muy potente y muy fuerte del valor que le agrega la genialidad y el talento de un artista a algo que toca. Sin embargo, sin dejar de pensar que el arte no puede salirse de su universo subjetivo, nos ponemos a pensar hoy, ¿qué hubiera pasado si el maestro firma el dibujo, alguien lo enmarca y estuviera colgado en la pared de un museo o en la pared de un coleccionista de arte? Eso nos trae la primera reflexión, que el arte por sí mismo no genera valor a menos que tenga una cadena de aliados y otra cadena que le genere un valor agregado y lo haga conocido, lo haga llegar al público en general y adicionalmente lo comercialice y lo ponga en un mercado que lo valore y que realmente reconozca el precio que tiene. Si nosotros recorremos la historia, nos vamos a dar cuenta que anteriormente existieron talentosos genios artistas que toda la vida vivieron en la pobreza extrema, que a pesar de su genialidad y su talento, nunca lograron en vida disfrutar de los beneficios que ese talento les producía. Miramos ejemplos como Schubert. Schubert hizo más de 600 obras corales y dejó 7 sinfonías completas, y sin embargo murió a los 31 años en la pobreza extrema. O a Edgar Allan Poe, que generó un cambio grandísimo en la literatura de la época y no podía sostener a su familia. O a Van Gogh, que dejó más de 1.600 dibujos que hoy poblan muchos museos en el mundo y sin embargo solo pudo malvender en vida una sola obra y vivió siempre con la ayuda económica de sus allegados y sus familiares. Si supiéramos en ese entonces lo que hemos aprendido hoy sobre el equilibrio entre el arte, el talento y una gestión estratégica de lo que eso produce, esas personas y esos genios tal vez hoy tuvieran un referente distinto y hubieran podido no solo tener gloria y vivir de todo ese producto de su creatividad, sino que hubieran también podido tener una buena vida y bienestar para todos. Cuando nosotros empezamos a analizar hechos más conocidos, más contemporáneos, encontramos una historia que se remonta a nuestra niñez y a nuestra juventud. Yo creo que todos nosotros tuvimos como referente lo que era el circo en nuestras vidas. Llegaba a nuestro barrio, llegaba a nuestro pueblo, una carpa muy empobrecida, con unos artistas que se esmeraban por entretener a un público, muchas veces con vestidos raídos y utilizando de manera equivocada animales exóticos que estaban famélicos y maltratados. De pueblo en pueblo produciendo la comida del día a día. Hasta que llegó un trapecista y un tragafuegos del teatro callejero canadiense, llamado Guy Laliberté. Y él se creó una gran idea nueva y generó una innovación en lo que debería ser el circo. Invitó a un amigo hippie que tenía que se llamaba Gilles Sainte-Croix y crearon lo que es hoy el Circo del Sol. Pero para crear esa idea necesitaban recoger unos recursos para poder empezar con ese proyecto. ¿Y cómo lo logró? ¿Cuál fue la fuente de recursos de esa maravillosa idea?
60 millas de caminar sobre la cuerda floja de pueblo en pueblo, recogiendo recursos para hacer realidad sus sueños. Con el paso del tiempo, el Circo del Sol hoy es, de lejos, la mayor empresa productora de teatro del mundo. Ha contratado más de 5.000 empleados, de los cuales 1.500 son artistas de los 5 continentes. Se han visto ese espectáculo maravilloso más de 100 millones de espectadores en el mundo, y adicionalmente en el 2015 fue comprado por un fondo de inversión en 1.500 millones de dólares. Entonces la reflexión que trae aquí es, se necesitaron unos recursos para iniciar un sueño, pero se administraron muy bien durante su ejecución para que ese sueño se volviera grandioso. Pero la segunda enseñanza que nos trae es que el arte, por grandioso que sea, por sí mismo no es sostenible si no tiene una buena gestión y si no hay un momento propicio y un mercado para ofrecerlo. Enfrentado a la pandemia, encontramos que el Circo del Sol ha tenido que cerrar sus puertas y hoy ya ha tenido que despedir a más de 3.500 personas. El gobierno de Quebec, para salvar ese ícono de la economía creativa de su país, ha decidido invertir 250 millones de dólares para darle un nuevo oxígeno y un nuevo aire a ese gran expositor del talento canadiense en el mundo. Entonces, fíjense la fragilidad del arte frente a la existencia y a la buena administración de los recursos. Esa es una experiencia que tenemos que siempre retrotraer a nuestras vidas. Y si empezamos a analizar un caso mucho más cercano y mucho más conocido por todos, hablemos de nuestro Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en sus 33 años que lleva, haciendo un festival bianual, ha generado el posicionamiento de Colombia en el mundo. Es un referente dentro de los festivales. Es uno de los 3 mejores festivales del mundo junto al de Edimburgo y al de Aviñón. Trae cada 2 años más de 3.000 actores, más de 450 actos de compañías teatrales del mundo y colombianas. Se le presenta a más de 3 millones de espectadores. Genera trabajo para más de 2.000 personas en cada edición y contrata más de 200 prestadores de servicios, teatreros, actores, luminotécnicos, proveedores de equipos, centros de desarrollo de traducciones. Entonces es una máquina que genera toda una interacción entre todas las empresas asociadas a las artes escénicas en Colombia. Pero adicionalmente fue una plataforma donde el teatro colombiano empezó a mostrarse al mundo, porque a través de la Ventana Internacional de las Artes, que es una rueda de negocios que se da alrededor del festival, se conectan programadores del mundo que vienen a conocer qué está ofreciendo el teatro colombiano y a contratarlo para llevarlo al resto del país, del mundo. Y en la escuela del festival, muchos de los actores, productores y directores se terminaron de formar y actualizar frente a lo mejor del mundo, a lo más nuevo que se estaba ofreciendo en los otros países, por esa interacción académica que había con esos grandes productores, directores y actores que venían a Colombia a formar al talento colombiano. Pero en medio de toda esa magnificencia, ¿qué pasó? Después de recibir millones de aplausos y alimentar el espíritu de tantas personas, la gran conclusión era que el Festival Iberoamericano de Teatro, pese a la grandiosidad de sus obras y a la calidad de lo que ofrecía, no era sostenible financieramente. Y la pregunta es ¿por qué? Pues básicamente porque los recursos que se obtenían no eran suficientes para financiar el costo de lo que era hacer un festival en esas magnitudes. Y con el paso del tiempo, eso se fue volviendo un error repetitivo. Siempre primaba la grandiosidad del arte y no el manejo eficiente y estratégico de los recursos que se obtenían para poder hacer un festival. Y adicionalmente a eso, tampoco había quien pudiera poner unos límites y unos
unos frenos presupuestales a tanta grandiosidad. Entonces, es importante aprender de las lecciones y de los errores que otros han ido repetidamente cometiendo, porque no es solamente producto de una experiencia de este festival, lo vemos recurrentemente, no solamente en el mundo del arte y la cultura, sino en los otros sectores económicos de nuestro país. ¿Qué empezamos a hacer para subsanar esa situación y para poder lograr una recomposición del Festival Iberoamericano de Teatro desde sus bases? Empezamos desde hace 2 años a liderar un equipo que se metió a la aventura de rescatar al Festival Iberoamericano de Teatro y hacerlo sostenible y darle una base sólida en el tiempo. Su principal problema, el problema financiero. Nos dedicamos a trabajar y a lograr la confianza de la banca colombiana, que hoy, gracias a todas las medidas y a todas las políticas que ha ido desarrollando el gobierno nacional, está empezando a creer que en el arte y la cultura puede haber empresas sostenibles. En la banca nos ha facilitado y nos aprobó un crédito para poderle pagar todas las obligaciones que se tenían con esa cantidad de empresas pequeñas, grandes, compañías de teatro, actores, luminotécnicos, traductores, gente del medio que todos los años ha hecho posible la puesta en escena del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Logramos con el consenso de todos hacer un saneamiento financiero y hoy podemos decir que producto de ese consenso entre la banca, el festival y los acreedores, hoy estamos en una posición en que no se le deben recursos a casi ninguno de ellos. Lo otro que teníamos que enfrentar como reto era cómo sanear fiscalmente al festival, porque el festival también había acumulado una deuda con el fisco colombiano. De la mano del gobierno nacional logramos encontrar un mecanismo para hacer un acuerdo de pago de largo plazo y poder sanear con los futuros festivales la deuda fiscal que se tiene con el gobierno. Entonces ya logramos los 2 grandes retos, los más importantes. Ahora lo que viene es un cambio generacional para que nuevos pensamientos, nuevas ilusiones, nuevas ideas le den un futuro al Festival Iberoamericano de Teatro que equilibre lo mágico de la puesta en escena y su oferta cultural con un control eficiente de los recursos. Ese es el gran reto al que nos tenemos que enfrentar. Y otra cosa que también tenemos que aprender hoy es cómo adaptar una industria como el teatro a la situación que el mundo nos enfrenta. ¿Será que el teatro se va a volver un producto cinematográfico? Es una gran pregunta que se hace en el sector. Pero la verdad es que no se puede perder esa experiencia física y ese cruce de energías que hay entre el espectador y el actor, que lo llevan a repensar la vida y a repensar el mundo y a repensarse a sí mismo en un encuentro que tiene que ser de un momento y que no puede perdurar en el tiempo como una pintura. Entonces, ese gran reto solo se logró a través de un esquema y de un trabajo muy fuerte de reorganización estratégica, de reorganización financiera, de reorganización empresarial. Y la fórmula que encontramos como gran enseñanza y como gran lección es que el Festival Iberoamericano de Teatro es la combinación y debe convertirse en eso permanentemente entre la inspiración y la gestión, entre la creatividad y la gerencia, entre el amor y la firmeza. Esa es nuestra conclusión de 2 años de trabajo. Nuestras reflexiones sobre la combinación y la interacción entre el arte, la cultura y las finanzas son varias. La primera que nos viene a la mente es que no necesariamente ofrecer un gran producto artístico es sostenible. La segunda es preguntarnos cómo podemos generar productos artísticos de alta calidad que se paguen a sí mismos. La tercera, ¿es posible vivir del arte? ¿Es posible hacerse rico con el arte? Cuando yo hablo de riqueza no hablo de atesorar, hablo de producir. Porque en algunas expresiones del arte sí hay personas que son exitosas financieramente y porque otras no.
Porque en algunos artistas tienen que tener un trabajo complementario para que les generen ingresos y otros pueden vivir exclusivamente de su arte. ¿Cómo equilibramos el arte y la gestión empresarial para hacerlo bien y para construir una empresa que permanezca y se solidifique en el tiempo? En el caso del teatro, no podemos perder que el teatro nos lleva siempre a la reflexión sobre los aspectos fundamentales de la vida y de la sociedad, y que las nuevas generaciones tienen derecho a seguir experimentando esa vivencia. Como conclusiones de nuestro trabajo y de nuestro ejercicio, porque de lo que se trata esta charla es de lecciones aprendidas. La primera, todos los que trabajamos en el sector artístico y cultural debemos formarnos integralmente. Debemos hacer un énfasis en ser los mejores en nuestro arte, pero tenemos que aprender unas habilidades y unos conocimientos básicos en administración y en gestión. Lo segundo es que tenemos que aprender a desaprender. Tenemos en la cabeza una cantidad de ideas y de concepciones que hemos ido atesorando en el tiempo. Tenemos que abrir nuestra mente y nuestra capacidad a pensar de que las cosas hay que hacerlas distintas y que hay que aprender de los errores. La tercera es entender la importancia de los límites. Cuando yo tengo un producto y una gran idea creativa, pero tengo pocos recursos, el reto es cómo adapto esa gran idea creativa a los recursos que tengo disponibles para que sea sostenible y genere más recursos. La siguiente es la riqueza de los complementos. En una compañía teatral, en una compañía de baile, en una empresa que produce audiovisuales, en una empresa de cine, deben haber talentos que sumen. No podemos volcarnos solo a lo creativo, también tenemos que traer otras habilidades y otros conocimientos en la administración, en la logística, en la gestión y en la planeación estratégica. El buen gobierno corporativo es fundamental. Debe haber una estructura de toma de decisiones y una estructura de poder analizar los resultados y poder volver a reempezar y a corregir los errores. Y por último, un adecuado manejo financiero. Es fundamental. Yo creo que en todo este ejercicio debemos lograr como propósito final lo que para nosotros es el sueño de este proceso, que el arte viva del arte. El arte genera la capacidad de producir más arte. Yo les pido a todos que de la mano del Gobierno Nacional, con el acompañamiento y la asesoría permanente del Ministerio de Cultura, con la Alcaldía de Bogotá, los artistas, los luminotécnicos y todo lo que forma parte del sistema de las artes escénicas, los bogotanos y los colombianos en general, rodeemos el Festival Iberoamericano de Teatro, que lo amemos, que lo adoptemos como propio y que lo protejamos para que vuelva Bogotá a ser la capital del teatro del mundo y para que nuestro talento y nuestros productos en las artes escénicas se puedan ofrecer al mercado global y Colombia vuelva a ser el referente que ha sido durante muchos años del teatro. Muchísimas gracias.